Posibilidad de conversar con Felipe Solá, ¿sí? Recién vuelto. Diputado nacional y hombre importante en el armado de Alberto Fernández. Buen día, Felipe. Acá Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? Buen día a todos, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno. Contento porque llueve. ¿Por qué? Y porque yo miro las cosas con ojos de agrónomo y había claro. sequías bastante fuertes. Sí, sí. Vos en tu... Para que haya trigo en la Argentina tiene que llover ahora, hoy, mañana. Ajá. Bueno, ¿y eso nos beneficiará en que va a bajar el precio del pan? ¿O...? Buena pregunta. No quiero volver al tema. Quiero volver al tema. Pero el trigo se siembra en junio, julio, agosto y bueno, necesita agua. Vos en tu y tenemos casa... invierno atrasado. No sé si dieron cuenta que el invierno se prolongó. Así es. Sí. Hacia la primavera. Si hace demasiado frío para la época. Luego de este parte meteorológico estoy a disposición de ustedes. Perfecto. No, ya que estamos, te quería preguntar si en tu casa ahí, además de chancha pelota, vos haces algún tipo de huerta, de cultivo, algo. Sí, tengo los tomates y las verduras más caras del universo. ¿Por qué? Y porque es una producción familiar con que no permite ningún ingreso extra y que implica el gasto de vivir en el campo, que es muy alto. Claro. Pero vos comés de eso, digamos, en tu sí, cotidianidad, sí. De la huerta. Sí, de las gallinas también. Está muy bien. Bueno, sí, hay algún pollo que de vez en cuando pasa mejor vida. Sí. Está bien. Algunos de vez en cuando, ¿eh? La chancha no. No, la chancha no, porque es una compañera y a la compañera no se la maltrata. Está muy bien. Bueno, Felipe, vamos a la política, ¿te parece? Reanuda la campaña, sí, se reanudó oficialmente este fin de semana. ¿Cómo le fue en España y en Portugal, que estuviste ahí con Alberto? Como creo que se reflejó acá, según me... Uy, espera, justo se nos está cortando. Felipe, ¿vos nos escuchás bien? Sí, yo perfecto. Ahora volvió. No fue muy bien, como creo que se reflejó acá, según me dicen. La verdad, empezó con Alberto con la necesidad de ir por un contrato que tiene con una universidad, sí, y una clase que tenía que dar. Yo hacía mucho que no asistía a una clase. Es completamente diferente de una conferencia, es una clase. Y la verdad es que eso fue, así comenzamos. Y esa noche ya vimos a Borrell, a Josep Borrell, que es el canciller de España. Sí, y cenamos con él y va a ser en noviembre, si Dios quiere, el canciller de la Unión Europea. Así es. Entonces para nosotros era algo clave. Borrell es un gran político del PSOE desde hace 30 años. Ha sido canciller antes de Felipe González, etcétera, y es una cabeza del PSOE, un intelectual importante también. Felipe, hablando de cancilleres... Hablamos del mundo con sí. él. Hablando de cancilleres, durante el viaje de la chancha pelota dio una noticia en su cuenta de Twitter. ¿Ya es oficial? La cuenta de Twitter de chancha pelota no sabemos quién la maneja. Entonces no puedo responsabilizarme. Estamos en las pezuñas de un desconocido. Estamos en las pezuñas de un desconocido. Más, la chancha pelota recibe mensajes a veces de otros chanchos en desacuerdo con la cuenta esa. Ah, caramba. Hay toda una chanchocracia ahí que se nos escapa. Sí. Entonces se me ha venido a quejar alguna vez. Todavía no es oficial digamos, ¿cuál va a ser tu rol a partir del 11 de diciembre? No, el de nadie. El de nadie. Esas cosas no tienen, no conviene que sean preanunciadas de ninguna manera. Y además debe crearse, y no lo digo como el niño 10, sino que por experiencia, debe crearse un clima en el que todos están dispuestos permanentemente tanto a la campaña como a pensar y diseñar un próximo gobierno si Dios quiere, pero ninguno se siente dueño de ningún puesto. Esta es la clave central. Donde alguien se sienta dueño de un puesto, empieza a pensar más en él que en la campaña.
Está clarísimo. Felipe, vos que estuviste estos días al lado de Alberto, muy, muy cerca. Acá en la Argentina, en el interín del viaje, se generó una especie de polémica o de cruce de versiones, porque desde el gobierno hacían filtrar que la comunicación entre Mauricio Macri y Alberto Fernández era permanente, que estaban en contacto y demás, y desde las oficinas de México le bajaban muchísimo el tono a esa afirmación y decía que habían hablado simplemente un par de veces por cuestiones puntuales. Vos que estuviste cerca de Alberto, justamente, ¿fuiste testigo de alguna comunicación con el presidente? ¿Sabés cómo está el vínculo entre los dos candidatos en este momento? No fui testigo directo de ninguna, pero en algún momento Alberto me dijo que lo habían llamado. Creo que una sola vez, creo que fue cuando todavía estaba en Buenos Aires, porque él viajó el domingo primero de la claro, noche. Antes del anuncio del cepo. Sí, no me consta ninguna llamada posterior. Bien. El relato de las conversaciones es propio de Alberto, y creo que Alberto ya ha contado algunas que ha tenido, porque es bueno que toda la gente, los ciudadanos sepan, por supuesto, cómo son esas conversaciones, porque si no pueden suponer algo diferente. Pero se lo dejo a él al relato de si ha tenido alguna nueva conversación. Bien, bárbaro. Y volviendo entonces al viaje, ¿cómo los recibieron? ¿Cómo fue la expectativa? Se viene de una campaña en la cual el oficialismo habló que en caso de un triunfo de Alberto Fernández, Argentina iba a quedar nuevamente aislada del mundo. ¿Vos percibiste algo parecido? No, yo no percibí para nada eso. Nosotros tuvimos una larga entrevista en la que yo acompañé a Alberto, y un asesor de política exterior acompañó a Pedro Sánchez, el presidente. Bien. Pedro Sánchez me sorprendió, primero por su vitalidad y su decisión, que no parecen de lejos, parece un hombre con problemas políticos, pero está muy seguro de acordar con Podemos o de ir a elecciones. Bien. Es AOB y en el fondo yo creo que quiere ir a elecciones, ¿no? Pero me parece que está creciendo mucho el poder de ese presidente, es el líder absoluto del PSOE en este momento, y me hizo una excelente impresión en todo sentido. Pero lo que me llamó la atención, porque una cosa son las palabras diplomáticas, otra cosa son las palabras dichas una vez, pero yo creo que alrededor de siete veces más o menos escuché él: acá estamos para ayudarte, este es mi teléfono personal, Alberto, ¿no? Sí. Y contá conmigo para lo que sea. Para lo que sea. Para nosotros lo ocurrido en Argentina es importantísimo. Sí. Bien, y a ver, desde tu lugar, ¿qué podría ser lo que sea? Lo que sea es contar, no es poco. No, digo, pero ¿qué necesita Argentina hoy en día de España, de la Unión Europea? ¿En qué puede apoyarse a partir de diciembre en ellos? Sin perjuicio de las relaciones bilaterales, lo más fuerte posible que uno consiga con los países europeos, que están algunos en problemas graves, como para relacionarse con el exterior, como Inglaterra, por ejemplo. Por supuesto. ¿No es cierto? Todos tienen sus problemas. Italia e Inglaterra, por ejemplo, son dos países complejos en este momento para esperar de ellos una relación fuerte, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y sí con Francia, sí con Alemania, los países del este son más complejos. Bueno, después podríamos seguir enumerando países, no tendría sentido, pero con todos es bueno. Pero una puerta de entrada a la Unión Europea en la que no haya dudas en apoyarnos, y se lo haga siempre, es España. Es España. Y cuando fuimos a Portugal a hablar con Antonio Costa, el primer ministro, el viernes, nos dijo exactamente lo mismo. Nos dijo: ¿y por qué va a ser España la puerta de ustedes para Europa si yo estoy más cerca en el Sí. Y Antonio Costa, que es un líder indiscutido ya, va a ganar las elecciones en octubre cómodamente, el 6-7 de octubre por ahí. Es el hombre que cambió la economía de Portugal. Sí. Portugal tiene una deuda, escuchen bien, del entre 110 y el 120% del PBI global. Y Portugal tenía un drama con el Fondo Monetario, y el gobierno anterior siguió las directivas del Fondo Monetario rígidamente, y ellos, como no tienen inflación, no hacen quedar los sueldos, los bajan directamente. Claro.
¿no? La forma de bajar el salario real es bajar el salario nominal. Ujú. Porque la inflación es el 1,5 o el 2% anual. Claro. Son soluciones económicas en países sin inflación, o con lo que nosotros diríamos sin inflación. Sí. Esta es una gran diferencia. La otra gran diferencia, para comparar un país con el otro, es que finalmente, a pesar de las disidencias, obtuvo el apoyo del Banco Central Europeo, a través del apoyo político de la Comisión, de la comunidad, digamos. Ahora, pero Felipe, el ejemplo de Portugal es, no hay que hacerle caso al FMI. Absolutamente. Ellos dijeron, en lugar de los sueldos, todos los sueldos que bajaron suben. ¿Cuánto? Un 20 de entrada. Claro. No, de entrada no, en 3 etapas, perdón. ¿Y a qué apostamos? Dice, el salario mínimo para arriba. ¿Y por qué? Y porque necesitamos consumir y mover la rueda. De esa manera vamos a exportar más. También. Está clarísimo. Eso es lo que le salió muy bien. Muy bien. Y ahora va a elecciones. Y en España no se cansaron de decirnos que íbamos a ver a un capo. En España, hablando de Costa. Hablando digamos. de Antonio Costa. Bien. Que se mostró enormemente afectivo y abierto. Ujú. Y contestó toda la cantidad de preguntas económicas que le puede hacer Alberto. Y te imaginas que los argentinos, si nos podemos hacer preguntas económicas, lo vamos a votar al tío, ¿no? Van a seguir con esto de que estamos, o que nos vamos a aislar del mundo de vuelta, ¿no? Es como un latiguillo. No, el que dice eso piensa que ve el mundo solamente, me parece a mí, de una manera, ¿no? Quiere contribuir a la idea de Alberto Fernández Venezuela y toda esa cosa que ha usado tanto en la campaña. Cambiemos. No hay nada tan diferente a la realidad como eso. Nosotros nos reunimos, además de con Rodríguez Zapatero y con otras personas, que Alberto vio mucho más gente que yo, porque en muchos casos él estuvo solo con algunos, sobre todo con gente que conocía de España, inclusive con amigos argentinos o gente que vive en España, pero además tuvimos una cena el jueves a la noche muy larga y buena, con gente que junta representa el 50% del PBI español. Claro. Banqueros, Telefónica, empresa de turismo, empresas que están extendidas a todos los rubros ya. Y los capos vinieron y se sentaron, los presidentes. Y antes Alberto se había visto con Ana Botina solas, Ujú. el día martes, que es la dueña de Santander, ¿no? Así es. Bueno, y el objetivo de esa reunión fue que vieran quién es Alberto Fernández. El objetivo de la segunda reunión, de esta reunión del día jueves, la cena. Y las referencias que tuvimos después, que son indirectas siempre, eran buenísimas, muy buenas. Diciendo, ¿quién nos dijo que iban a Venezuela o que? ¿Por qué? Porque el nivel de información política de alguien que está preocupado solamente por sus negocios, y sus negocios son enormes, no es tan grave como uno cree. No saben cómo Ariel y Jalal. No. Y menos de Argentina. Ujú. Y están lejos. Sus preocupaciones pasan por otro lado. Entonces es fundamental que vean quién es quién. Y Felipe, en esto de presentarlo a Alberto y de mostrar cómo está la Argentina realmente, más allá de cómo lo medían algunos outputs de comunicación, ¿tienen pensado otros viajes antes del 27 de octubre? Se habló en su momento de México, este fin de semana se habló de invitaciones para volver a Europa antes de las elecciones. ¿Hay algo ya en la agenda marcado? No, yo por ahora solo diría que más que posible México. Bien. Tampoco diría que está totalmente cerrado, ¿no? Sí. Pero que más que posible México dentro de unos días. El 18 creo, 18 y 19. Excelente. Pero no hablaría de otros viajes porque se trata ahora de prestar atención a los argentinos. Y en campaña. respecto a esa famosa invitación que hubo en su momento de la City y demás para viajar a Wall Street, no. No, Perfecto. hemos hecho contacto nosotros con el Departamento de Estado, hemos hecho contacto con la embajada, me ha tocado a mí. Ujú. La verdad es que hemos sentado la base de un diálogo, la regla de juego de un diálogo amigable,
Yo creo que bueno que la declaración del presidente Trump cuando dice hablaremos con el que gane, es una moderación respecto de palabras anteriores, y ese viaje Alberto lo hará cuando consigue debe hacerlo, pero será posterior a 27-10 si las cosas salen como pensamos y tenemos un triunfo importante. Felipe, te hago una pregunta por un pedido que hay de parte de diputados de la oposición, de sindicatos, de gobernadores, etcétera, que tiene que ver con la emergencia alimentaria. Volvemos un poco incluso al principio de la charla vinculada al trigo, a los alimentos de la Argentina. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Están ahí? Sí, sí. Porque se cortó la comunicación. ¿Me escuchaste la pregunta? Hola. Hola. Felipe, ¿nos escuchás? Ahora sí. Ahora sí, bueno, te preguntaba, para hablar un poquito también de lo que hablábamos al principio de la charla, sobre el pedido que hay al gobierno de que declare la emergencia alimentaria. Uy. Ahí se cortó. Bueno, ahí vamos a intentar a ver si recuperamos la comunicación con Felipe Solá. El que llegó es Horacio Berbisky. Buen día, Horacio, ¿cómo andamos? Bien, andamos bien, un poco mojados. Sí. Con tu enemigo paraguas. Sí. ¿Viste que no funciona? Sí funciona. Sí funciona. Entonces no estarías mojado si funcionara. Claro. Bueno, Estaría más mojado, estaría empapado. Sí. Bueno, a ver, lo recuperamos a Felipe Solá. Felipe, ¿estás en línea? ¿Ahí nos escuchás? Sí, acá estoy. Bien, te preguntaba sobre el tema de la emergencia alimentaria que han reclamado Sí. en estos días diputados, gobernadores, sindicatos, que el gobierno la declare por decreto. ¿Vos qué pensás al respecto? En primer lugar, vamos a apoyar completamente el tratamiento de la ley. Sí. Pero digamos una cosa, para moverse en emergencia alimentaria, que es lo que estamos necesitando urgente en este momento, porque hay crecimiento del hambre, inclusive que se está transmitiendo a los sindicatos donde hay gente formalizada que no llega a fin de mes. Imagínense la informalizada o la que no tiene trabajo. Las medidas a tomar frente a eso no requieren esperar la ley. Es reforzar ya los comedores escolares y reforzar ya los comedores barriales, la gran cantidad de comedores y merenderos barriales que hay. Eso, una es una cuestión de plata y otra es una cuestión de plata y o alimentos. Y de voluntad, En la provincia, y de voluntad política. Bueno, porque comencemos por reconocer el tema. el gobierno dice que no es necesaria la ley porque sigue vigente la ley de emergencia social de diciembre del 16. Sí. Y eso, si eso es cierto, es muy claro que lo que falta es voluntad. Sí, la ley de emergencia social no soluciona en sí misma la cuestión de la emergencia nutricional o la emergencia que estamos planteando. De ninguna manera. Lo que hace falta es subir el valor que se envía por alumno en los comedores, en todos los comedores del país, ayudar a las provincias, entender que en las provincias en muchos casos tienen la plata para comprar alimentos y les contestan no tenemos precio, los grandes proveedores. Eso es una cuestión de estabilización del dólar y de expectativas con las que se especula, y meterse de lleno en este problema como si fuera el único problema, porque es la única manera de solucionarlo. Espera, Felipe, anoche nosotros en el Destape Web incluimos un reportaje de Eduardo López, el dirigente de los docentes de la capital federal. Eduardo nos mostraba la alimentación que le suministran a los chicos. Eduardo López nos mostraba la vianda que... López, pero pido que me llamen de nuevo. No nos está escuchando. Bueno, vamos a ver si en algún momento podemos mejorar la comunicación con Felipe Solá. Horacio estaba contando algo que mostramos ayer en el Destape. No, lo que le decía a Felipe, y si reconectamos se lo voy a repetir, es que Eduardo López nos mostraba la vianda que reciben los pibes en la escuela de la capital. Y es un sándwich que hace un tiempo era de jamón y ahora es de alguna otra cosa, una fruta y un dulcecito, un postrecito.
Digo, ¿por qué los proveedores no tienen precio? ¿Qué tiene que ver el dólar con el sandwichito, el pedacito de jamón, la fruta y el dulcecito? Esa es la gran Que aparte, pregunta. decía Eduardo que ya ni siquiera son esas tres cosas, que son dos. O Claro, sea, es el una u otra. sándwich Ahora sí, y ahora, el dulce o la fruta. ahora hay que elegir entre el dulce y la fruta. Ayer Navarro me mandó unos datos que los dijimos también al aire, que es que la Argentina produce 175 millones de toneladas de alimentos al año. Eso es comida para 580 millones de personas y la Argentina solo consume el 7,7% de esos alimentos que produce la Argentina. El 92% se va en exportaciones y eso además genera ingreso de divisa, etcétera, digamos, está buenísimo. Ahora, el problema es que nosotros estamos pagando esos alimentos, el 7% de los alimentos que consumimos acá Al precio internacional. al precio de Chicago. O sea, pagamos el pan en Bueno, dólares. ahí tenemos un serio problema, porque el instrumento para impedir eso son las retenciones. Y las retenciones tienen una mala fama inmerecida, Sí. porque es un instrumento que han aplicado distintos gobiernos desde Onganía en adelante, justamente para impedir que los precios internacionales determinen el precio de los alimentos para el pueblo argentino. Está bien, pero digo, el Fondo Monetario Internacional tenía peor fama entre los argentinos y acá estamos, digamos, ¿no? Si hay que imponer retenciones, habrá que imponerlas. A ver, ahora nos escuchás, estaba en línea Felipe Solá de vuelta. Sí, disculpen que se corta. Ahí está. Ahí Horacio te estaba En este dando momento Horacio consulta. me estaba hablando de una charla que tuvo con Eduardo López. Sí, anoche hablábamos con Eduardo López, el dirigente de los docentes, que nos mostraba la vianda que reciben los pibes en los colegios de la ciudad autónoma. Y era un sandwichito de jamón, después reemplazaron el jamón por otra cosa, una fruta y un dulcecito. Y yo digo, ¿por qué los proveedores no tienen precio para una fruta, un sandwichito y un dulcecito? Si es todo de producción local, Claro. no es muy razonable que te digan que no tienen precio, ¿no? No, detrás de la... Te voy a matar. No, bueno. Le mandamos un beso grande a Oscar Aguad, el ex ministro del extinto Ministerio de Comunicación. Ahora no te escuchamos nosotros a vos. Ah, ¿ustedes no me oyen a mí? No. No, sale muy... Estás con un inalámbrico. Tengo teléfono. Bueno. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos y si no, como ya pasó en otras oportunidades, lo invitamos un día a Felipe aquí al piso. A desayunar. A desayunar. Puede venir incluso con Chancha Pelota, tenemos el patiecito acá para que espere mientras... Porque además ha desmentido a Chancha Pelota Felipe es eso? Solá. ¿Cómo es eso? Nico le preguntó sobre una noticia que tuiteó Chancha Pelota. El Chancha Pelota es la chancha de Felipe, Sí. que tiene cuenta de Twitter, Sí. donde hace rimas. Y el fin de semana, Nico... La semana pasada, la semana pasada. Sí, había tuiteado que en diciembre esperaba conocer Cancillería. Ah, La chancha. La chancha, sí. así es. Y Felipe dice, no sabemos en qué pezuñas estamos. No sabe quién maneja esa cuenta. Así que bueno, hay que preguntarle a Chancha. Sí. Chancha escucha el programa. Chancha escucha y entonces Ya que mandé le mande tweet, una señal. ya mandé tweet ¿Sí? preguntando a ver qué opinaba Chancha Pelota. Que conteste. Claro. Bueno.